¿Qué tal? En esta clase vamos a continuar con el estudio de teoría del delito. En esta ocasión vamos a estudiar los elementos negativos del delito. En la clase anterior estudiamos los elementos positivos. Los elementos positivos, el 1 era conducta, el 2 tipicidad, el 3 antijuridicidad, el 4 culpabilidad, el 5 punibilidad y el sexto imputabilidad. Cada uno de ellos quedó definido. Ahora vamos a estudiar los elementos negativos del delito. Los elementos negativos del delito nos sirven para determinar la probable responsabilidad del imputado. Aquí, cada uno de estos elementos que vamos a describir, cuando los estudiamos en un caso particular, tendríamos que ver que no se dé ninguno. Para poder atribuir la responsabilidad. Si se da alguno de ellos, entonces se va a eximir de responsabilidad al sujeto activo del delito. Vamos a empezar con el número 1. El elemento positivo el número 1 fue conducta. Aquí, en el elemento negativo es ausencia de conducta. ¿Cuándo tenemos ausencia de conducta? Están clasificadas las ausencias de conducta. La vamos a conocer como vis absoluta, que es cuando una fuerza física superior a nosotros nos obliga a cometer el ilícito. Como ejemplo, yo le digo a una persona que mate a su amigo, pero que si no le doy una pistola y le digo, mata a tu amigo. Si no lo haces, yo te mato con esta pistola que tengo. Entonces, esa persona comete el ilícito porque la estoy obligando. Una fuerza física superior le obliga a tener una conducta que no quiere. A eso lo vamos a conocer como vis absoluta. Ahora, otra subclasificación B se conoce como vis mayor. Aquí es cuando una fuerza superior de la naturaleza nos hace cometer un ilícito. Supongamos que nosotros llevamos una lámina de zinc y la ponemos de momento en la azotea de la casa. ¿Sí? Porque vamos a techar otra parte. En ese momento viene una ráfaga de aire y la vuela. Y esta va hacia abajo y va pasando una persona, y la velocidad que tiene por la fuerza del aire, del viento, pues hace que se vuelva como una guillotina. Y a una persona que va pasando en la calle le vuela la cabeza de tajo. Aquí también estamos cometiendo un delito. Sin embargo, de nuestra parte, pues no tuvimos la intención de hacerlo. Fue una fuerza de la naturaleza la que se hizo que se cometiera el delito. A eso se le conoce como vis mayor. El elemento número C dentro de la ausencia de conducta es el sueño. El sueño también se va a considerar como ausencia de conducta cuando este sea por una descompensación orgánica. Cuando sea una descompensación orgánica, pero que no esté provocada. Hay ocasiones que, por ejemplo, personas que son diabéticas, de momento tienen una descompensación de azúcar y pues se desmaya. Puede ir manejando, entonces en ese momento tiene la descompensación y comete un ilícito. A eso se le conoce como sueño y es una ausencia de conducta, pero que siempre y cuando no sea provocado por uno mismo. Por ejemplo, cuando tomamos un medicamento para la tos, dice que este va a provocar somnolencia. Si usted lo tomó y usted va manejando y tiene esa descompensación, usted se provocó el sueño, porque no debe de manejar. Ahí no va a haber una cuestión de sueño como ausencia de conducta. El inciso siguiente es el D, en la ausencia de conducta, y es el hipnotismo. Aquí el hipnotismo
Por lo regular, nosotros damos permiso para la hipnosis para cuestiones médicas. O en algunas ocasiones le hemos visto que se da el permiso para cuestiones de entretenimiento en los espectáculos, pero nunca para cometer un delito. Cuando alguien lo obligue hipnotizado a cometer un delito, aquí va a haber una ausencia de conducta. Ok, así queda definida la ausencia de conducta. Ahora, el elemento número 2, positivo, era lo típico. Aquí va a conocerse el elemento número 2, elemento negativo, como lo atípico. Lo atípico son las conductas que, aunque sean reprochables, no están contenidas en nuestro Código Penal. ¿Sí? No están contenidas en nuestro código. Por ejemplo, una conducta que puede ser reprochable es el adulterio. En las sociedades, algunas sociedades todavía lo ven muy mal, la cuestión del adulterio. Sin embargo, esa típica, esa conducta que, aunque sea reprochable por la sociedad, ya no está contenida en nuestro Código Penal. Por lo tanto, es una conducta atípica. Eso es la atipicidad. Las conductas que no estén contenidas en nuestros códigos penales. Ahora, el elemento número 3, positivo, era la antijuridicidad. En este caso, el elemento número 3 se llama causas de justificación. Causas de justificación, el elemento número 3, negativo. Estas causas de justificación, para que entendamos, son aquellas, en la cuestión positiva hablamos de lo antijurídico, eran aquello que iba en contra del derecho. Por ejemplo, el homicidio, pues va en contra de la vida, que es un derecho que está consagrado en nuestra Constitución. El robo, ya también lo dijimos como positivo, pues va contra el patrimonio, y está también en nuestra Constitución como un derecho. En el caso del elemento 3, negativo, el elemento número 3, que se conoce como causas de justificación, son aquellas conductas que, aunque van en contra de los derechos, están justificadas por la propia ley. La causa de justificación, a su vez, también se divide en el inciso A, el estado de necesidad. Es cuando estamos en un estado de necesidad extremo, pero que no lo provoque el propio sujeto activo. A su vez, para que lo entendamos, el número 1 es el aborto. El aborto es una causa de justificación cuando hay una cuestión de desarrollo de malformación congénita del embrión. En ese caso se permite el aborto, pero no debe de rebasar los 90 días. Después de ello se está consintiendo la cuestión del embarazo y ya se considerará entonces el aborto como un delito. También cuando es el resultado de una violación, el embarazo, también se le va a permitir la cuestión del aborto siempre y cuando no hayan rebasado los 90 días. Hay ocasiones en que también el aborto es porque el embrión se desarrolla fuera del útero. En este caso se pone en riesgo la vida de la madre y del propio embrión. Y primero vamos a salvar la vida de la madre porque ya está. Entonces, esa cuestión del estado de necesidad es el aborto, el número 1. El otro es el robo del famélico. ¿Qué es el robo del famélico? Es cuando una persona roba por primera vez, sin violencia, sin engaño, y que el monto de lo robado no exceda los 5 salarios mínimos. Y siempre y cuando el famélico no haya provocado su estado de insolvencia. Esto lo vemos cuando alguien roba por hambre o también por enfermedad. Pero tiene que ser una primera vez que lo haga y que no rebase los 5 salarios mínimos. Ese es un estado de necesidad también. El robo del famélico y el aborto. Ahora, como inciso B, tenemos la legítima defensa. Es otra causa de justificación.
la legítima defensa, pues se da cuando el sujeto activo en defensa de sus bienes, de su persona, o de los bienes y personas de sujetos con los que guarda una relación de afecto y cariño, comete lesiones u homicidio. Pero siempre y cuando se comprueben los siguientes elementos se va a considerar la legítima defensa. 1. Que exista una agresión. 2. Que exista una repulsa a la agresión. ¿Qué quiere decir que exista una repulsa a la agresión? Pues que vamos a responder en el momento en que vamos a tener la agresión. ¿Sí? Estamos respondiendo en el momento. Que no exista provocación. Aquí es que nosotros, como sujetos activos del delito, no hayamos provocado la realización del mismo. Se da cuando se responde a la agresión, no cuando nosotros provocamos. En ese caso, no sería defensa propia. El otro, que no exista exceso en la legítima defensa. Que no exista exceso en la legítima defensa. Aquí se considera que si alguien nos agrede, pero tal vez a trompadas, no se va a considerar como legítima defensa, pues si yo para defenderme le doy de balazos. Aquí sería un exceso en la legítima defensa. Bueno, la otra causa de justificación es el cumplimiento del deber, de un deber. En cumplimiento de un deber. Aquí, pues lo vamos a entender, por ejemplo, el cumplimiento de un deber de los policías. Los policías también van a tener una causa de justificación porque en pro de defender a la propia ciudadanía, a la propia sociedad, a veces cometen homicidio o lesiones con los sujetos activos de algún delito. A eso se le va a conocer como incumplimiento de un deber. Otro de las clasificaciones de las causas de justificación, el D, es ejercicio de un derecho. Aquí el ejercicio de un derecho pues va a ser cuando lo que se considera en la práctica de deportes de contacto. Hay ocasiones que algunos deportes como el boxeo o la natación, el fútbol, pues sin querer se cometen lesiones o homicidio. Sin embargo, la propia ley lo va a justificar. Por eso está dentro de causas de justificación. Para que quede claro las causas de justificación, entonces se divide en el estado de necesidad, que a su vez se divide en aborto y robo del famélico. El B, legítima defensa penal, que a su vez se divide en la existencia de la agresión, que son elementos que debe de contener. Que exista una agresión, que exista repulsa a la agresión, que no exista la provocación del sujeto activo del delito y que no haya exceso en la legítima defensa. El otro, el inciso C, como causa de justificación es incumplimiento de un deber, en pro de defender la vida de la ciudadanía, de la sociedad. Y el otro, el D, es ejercicio de un derecho. Ahora vamos con el cuarto elemento. En el caso del elemento positivo era la culpabilidad. En el elemento negativo es la inculpabilidad. La inculpabilidad. Aquí, la causa del factor determinante del ilícito proviene de un tercero. ¿Sí? Esta modalidad de la inculpabilidad la vamos a conocer como error de hecho invencible. Por ahí tenemos algunos ejemplos de, por citar alguno, como el de la flor de la abundancia. Es ese juego en que usted da dinero
y a su vez usted da dinero y al poco tiempo, al mes y medio, usted recibe 3 veces de lo que usted aportó. Pero para ello usted tiene que poner como en forma piramidal, llevar personas que también van a aportar la misma cantidad de dinero. Y el que esté a la cabeza recibe. Y así consecuentemente. Como usted recibe la primera vez, usted cae en un error, de hecho invencible, porque usted cree que a todos les va a ir bien. Entonces empieza usted a invitar. Y después hay algunas, ya cuando va a una forma piramidal, en algún escalón ya no reciben. Y entonces ellos los denuncian por fraude. Pero aquí hubo un tercero, el que creó el juego. Él sí sabe que el dinero no se reproduce nada más porque sí. Pero les hace creer que de alguna manera se está reproduciendo sin trabajarlo en algo para obtener ganancias. Simplemente es la aportación de los de abajo y llega un momento en que esto ya no se puede sostener y se comete fraude. Entonces aquí es la inculpabilidad. El quinto elemento positivo era la punibilidad. En este caso del negativo es excusas absolutorias. Aquí, excusas absolutorias. La punibilidad dijimos que era el castigo en años y en el lugar donde se va a compurgar la pena. Aquí, en la cuestión del elemento negativo, es la cuestión de excusas absolutorias, es cuando se obtienen o se otorga un perdón de parte del Ejecutivo Federal o del Estatal. Y se divide en indulto y amnistía. El indulto es cuando se perdona la pena corporal y la reparación del daño. Y la amnistía es cuando solamente se va a perdonar la pena corporal, más no la reparación del daño. ¿Queda claro entonces la cuestión de las excusas absolutorias? Aquí pues no va a haber una cuestión de que vayan a compurgar la cuestión de los años a la cárcel. Luego, el sexto elemento positivo del delito era la imputabilidad. ¿A quién se le puede imputar el delito? Ahora, en el sexto elemento negativo del delito es la inimputabilidad. ¿Quiénes son los inimputables del delito? Pues los menores de edad y las personas que no estén bien de sus facultades mentales. ¿Sí? Los menores de edad, como ya sabemos, no cometen delitos, se cometen infracciones. Por eso son menores infractores. Las personas que están mal de sus facultades mentales, pues no se les va a juzgar para mandarlas a una cárcel. Se les va a juzgar tal vez para mandarlas pues a un hospital psiquiátrico o a un manicomio. Estos son los 6 elementos negativos. Que quede claro, los elementos positivos nos sirven para determinar la existencia misma del delito. Los elementos negativos del delito nos sirven para determinar la probable responsabilidad del indiciado. Estos, tanto los positivos y los negativos, están dentro del estudio de teoría del delito. Espero que les haya servido de algo y nos vemos más adelante.